Buenos días, estimados participantes del curso de Ética del Docente en nuestra querida Universidad de Carabobo, desde la Facultad de Ciencias de la Educación y el Departamento de Filosofía. Quien les habla, como siempre, el profesor José Tadeo Morales. Sean todos cordialmente bienvenidos. En nuestra actividad académica de hoy, soportada en la virtualidad o desde el esfuerzo que hacemos en la virtualidad, vamos a continuar con la temática de los griegos. En nuestra reflexión pasada estuvimos analizando a Platón, Sócrates y otros griegos que desarrollaron el pensamiento y sobre todo que todavía mantienen influencia en nuestro pensar y en nuestra manera de obrar. Por eso es que vamos a continuar con la ética griega, con el estudio de nuestro comportamiento, de nuestra acción, de nuestra forma de asumir principios que determinen nuestro actuar. Sean nuevamente bienvenidos y hoy vamos a asumir al señor Aristóteles. Aristóteles, ya llegó aquí. Recuerden que estamos trabajando con el programa Zoom. Y en la actividad que tenemos, pues mucho depende de la velocidad, no tanto de la computadora, sino de cómo está funcionando la web. Así que, repito, nuevamente bienvenidos. Entonces decíamos que nuestra actividad hoy va a transitar el mundo de los griegos. Recordemos que el mundo griego o la influencia griega sobre todo arranca desde el señor Tales de Mileto en el 600 antes de Cristo, y bueno, y básicamente dura directamente hasta el 900 después de Cristo. Sin embargo, en ese mundo de pensamiento, pues se mezclaron otras culturas. Nuestra tarea de hoy es revisar el mundo griego en su segundo momento, es decir, la semana pasada analizábamos el mundo desde Platón, y Platón que llegaba a un momento culmen con la virtud, donde según Sócrates, conocer la virtud ya es actuar en la virtud, y el bárbaro es aquel que no conoce. Como no conoce el bien, no puede actuar en bien. Hoy vamos a continuar con Aristóteles, quien, como ustedes ya saben y han estudiado en nuestras clases anteriores de filosofía, en teoría del conocimiento, han visto que hay posturas encontradas entre Platón y Aristóteles, que hay discusiones en torno a la realidad. Bien, sin perder de vista el elemento anterior, la virtud que surge de una reflexión, que surge del conocimiento, hoy nos vamos al trabajo, a la acción. Y es por eso que ciertamente en Aristóteles se va a dar el ágaton, la eudomanía, es decir, el bien y la felicidad. Y esto va a marcar básicamente toda la historia de la ética. La búsqueda del bien y el ser feliz. Y como usted analice, como usted determine esa búsqueda del bien, va a asumir la felicidad. Por lo tanto, y esto es importante, en Aristóteles la actividad es el origen de la vida, la acción. Y eso es lo que llamamos la energía. Recuerden que en Aristóteles había 4 causas, esas famosas 4 causas: una causa material, una causa formal, una causa eficiente y una causa final. La causa eficiente es lo que nos permite la acción, lo que nos permite el acto, y ese acto es lo que nosotros llamamos la energía. Lo importante es que esa energía de la acción es el actuar humano. Por eso es la filosofía aristotélica, desde el punto de vista de la ética, es una filosofía de las cosas humanas. Y como es una filosofía de las cosas humanas, va a ir de lo individual, del conocimiento, al encuentro con el otro.
En Aristóteles entonces veremos un elemento fundamental que no tocaremos en este espacio, pero que solamente lo nombramos, como es la polis, como es la ciudad, como es la política, como es el estado de gobierno. Recordemos que Aristóteles fue uno de los primeros que habló de la democracia. Democracia como poder de gobierno, como acción de gobernar. Entonces, ciertamente, estimados participantes, aquí vamos a analizar ese, ese accionar, esa energía, ese movimiento. ¿Por qué? Porque para Platón el elemento ético surgía del intelecto, del pensar. Recuerden que en Platón la verdad se da como descubrimiento de lo que el sujeto tiene por dentro. Y Platón en su diálogo, el Menón, plantea estas discusiones. Si la virtud se posee desde siempre o si la virtud se adquiere. Como para Aristóteles la virtud se adquiere y se adquiere mediante el hábito, entonces vamos a desarrollar nuestro caminar aristotélico. Teniendo presente que hay una causa final, que hay un telos, que siempre va a haber una mediación, un hacia dónde. Por eso, el hacia dónde y lo que me determina mi accionar es el bien y la felicidad. Por eso, como dice Lledó, cito a Lledó, una teoría que mira el comportamiento de los hombres en función de su relación con otros hombres y con la estructura de lo que tal vez podríamos llamarse intimidad. Es decir, que esa búsqueda de la felicidad que plantea Aristóteles, esa búsqueda del ágaton, del bien y de la eudemonía, es una búsqueda que nos va a llevar desde la interioridad, pero hacia el otro. Por eso es que va a ser importante y va a mediar en la ética aristotélica la política. ¿Por qué? Porque de alguna manera está mi acción individual, pero es una acción que tiene que tener colectividad. Y eso lo plantea Aristóteles con la famosa causa final, con la teleología. Todo tiene una razón de ser y lo mantiene Aristóteles en su Ética a Nicómaco, manifestando que todo arte, toda investigación y de la misma manera toda acción y opción, y fíjense, toda acción significa todo acto, y opción significa que en todo acto o todo acto que usted elige, es decir, no solamente en lo que hace, sino en la toma de conciencia de lo que hace. Por eso dice que toda acción y opción tienden a un bien. Y se ha afirmado continuo que el bien supremo es aquello a lo que tienden todas las cosas. Es decir, que de alguna manera su actuar está comprometido en un telos, en una determinación. El determinismo aristotélico tendría que ser entonces un determinismo hacia el bien. Todos estamos llamados por naturaleza a actuar y a buscar el bien. Y fíjense, es un bien que no puede plantearse como reflejo de una cosa abstracta y vacía, que era la discusión de Platón y Aristóteles. Es decir, Platón que surge de la reflexión y surge de la idea y de una idea de bien sustentada en un mundo trascendental donde solamente el alma humana llega allá. No, dice, no puede plantearse como en el único reflejo de una cosa abstracta y vacía, de una idea, sino que por el contrario, el bien humano tiene que ser útil. Y esto quiere decir que servir no solo en el ideal que arrastra y mueve los determinados deseos, es decir, no solamente para los ideales, sino que para las acciones concretas. Entonces, Aristóteles no ve la virtud y no ve el bien, aunque hablará de ciertas virtudes dianoéticas, intelectuales, pero ve la acción concreta del comportamiento humano. Buscar el bien es comportarse bien, actuar en bien, desarrollar esa energía. ¿Por qué? Porque al final todas las cosas tienden al bien. Y en continúa entonces, si existe pues algún sentido, y eso es el telos, de nuestros actos que queremos por sí mismos,
y lo demás por Él, y no elegimos por otra cosa, es evidente que ese sentido y plenitud será lo bueno y excelente. Y fíjense, esto se mantiene, porque uno de los problemas existenciales, y por eso la discusión ética, es el problema del sentido. ¿Cómo determino mis acciones? Cuando yo cambio de sentido una acción, entonces lo cuestiono. Pareciera que al final, y esto es importante en los estudios de la ética, queridos estudiantes, es porque al final nos vamos a conseguir con dos perspectivas éticas que no son encontradas, sino que son complementarias, al menos como yo lo veo, que es una ética con soporte ontológico, como es toda esta ética de la búsqueda del sentido y de la felicidad, y una ética que aparentemente no tiene soporte ontológico, pero que es la ética de los acuerdos. Esto lo profundizaremos más adelante. Entonces, en Aristóteles, la ética tiene que ver con la acción, con la opción, con la elección, pero de acuerdo al sentido que se le da, de acuerdo al sentido que tiene, al telos. Y eso nos lleva al arete. Recuerden que el arete es la virtud. Y el arete es un hábito selectivo que consiste en un término medio, mesotes, determinado por el logo y por aquello por lo que decidiría un hombre prudente. La arete va a llegar como la prudencia, como el equilibrio de las cosas. Nos vamos a conseguir con excesos, con excesos. Entonces, el prudente, el hábito es buscar el punto medio de equilibrio. No se refiere Aristóteles al punto medio que luego sale más adelante en el Evangelio, entre frío y caliente, entre el término tibio. No, 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 no. El término medio como equilibrio. Y vamos a ver que los sabios en el mundo griego son los equilibrados. Por eso es que el que la arete sea un hábito, modificación del ser, entonces la arete es, si es un hábito y es una modificación del ser, es un accidente del ser. Y si es un accidente, es algo que puede ser y es algo que no puede ser, que puede no ser. Por lo tanto, si es un algo que puede ser o no ser, usted puede conseguirse con gente virtuosa y con gente viciosa. Quiere decir que su origen se encuentra en un proceso de asimilación y apropiación. Y fíjense que esto es importante, porque entonces la arete, la virtud, se cultiva. Y como docentes, nosotros somos gente que debemos cultivar hábitos. Y en ese cultivar hábitos es que empezamos a desarrollar virtudes. Fíjense lo importante que nos plantea aquí Aristóteles o que se deriva de la ética aristotélica. Que sí, muy bien, existe el valor, existe la virtud, pero lo que importa más allá de la existencia o no de la virtud, que no la cuestionamos, es la acción de hábito, es la performance, es el sujeto que se habitúa a actuar en bien. Por lo tanto, lo que debemos, el proceso educativo sería un proceso de asimilación y de apropiación de la virtud mediante el desarrollo de hábitos. Por eso es que dice Aristóteles, la función del alma es hacer vivir, y esto consiste en un uso y estar despierto y conducir a una vida buena, lo cual se ejecuta desde el interior, en cada acción y en la decisión asumida, no como refugio en el logos, sino como praxis permanente. Es decir, el logos me permite actuar, el logos no me permite o no debo utilizarlo para una reflexión apartada de la realidad. ¿Por qué? Porque la vida es acción.
es estar despierto, es actuar. Y los actos la repetición de actos nos llevan a hábitos. Y los buenos hábitos se convierten en virtudes. Fíjense lo importante que ya planteaba Aristóteles en su tiempo. Claro, no solo montado desde la reflexión personal, sino que tiene que ver con lo social. Y por eso dice Aristóteles, toda ciudad es una agrupación de gente que tiene buenos hábitos. Las agrupaciones se organizan con miras al bien, porque el hombre obra con el fin de lograr lo que cree bueno. Si toda agrupación tiende al bien, la ciudad o sociedad política, que es la superior entre ellas y comprende a todas las otras, tiende al bien mayor grado que las demás y al mejor bien. Y en esta traducción es un poco fuerte, pero al final, el bien común, cuando habla de la ciudad, es el común. Y fíjense que es algo importante porque hoy se estaba discutiendo mucho sobre esto de la perspectiva socialista, comunitarista, en contra de la perspectiva capitalista individualista. Fíjense ustedes, muchachos, como reflexión, y es muy importante que ya Aristóteles marca las dos diciendo, se arranca en lo personal, se arranca en un darse cuenta, que hoy hablaríamos de dar cuenta, de conciencia, que es la que me permite dar cuenta, pero se habla en función de un bien común, es decir, donde hay individualidad y hay colectividad. No es que la colectividad opaca la individualidad y no es que la individualidad opaca la colectividad, ¿no? Véanlo, toda ciudad es una agrupación. Las agrupaciones se organizan con miras al bien, porque el hombre obra con el fin de lograr lo que cree bueno. Y si toda agrupación tiende al bien, la ciudad o sociedad política, que es la superior entre ellas y comprende a todas las otras, es decir, al final el bien común, la búsqueda del bien común es donde se inserta mi virtud, mi acción, mi búsqueda del bien, junto con la búsqueda del bien de los otros. Por eso siempre hablamos del bien y del bien mayor. Ciertamente, entonces con esto Aristóteles nos mueve y nos ubica en una ética donde la ética es acción, donde la ética es analizar nuestra acción desde lo interior en la búsqueda del bien, de la virtud, a través del equilibrio y sobre todo de la prudencia y nuestra acción social. Ciertamente, paralelamente a Aristóteles surgieron otras escuelas, como una escuela que debemos estudiar muy bien, que es la escuela estoica. Estoica viene de ahí surge el estoicismo. Sería la escuela del pórtico, de las columnas, y por eso tenemos ahí ese templo griego donde supuestamente estos señores como Zenón hablaba o planteaba lo que era su ética. Continuando entonces con nuestro tratado de ética, según Zenón, el fin es vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Vivir según la virtud, puesto que la naturaleza nos conduce a ella. Es decir, fíjense, aquí tienen que revisarse lo que significa la physis, la naturaleza para el mundo griego, que no es lo que significa la physis actual. Eso se lo dejo como reflexión y como investigación. ¿Por qué? Porque la naturaleza por sí misma, de acuerdo a lo que plantea en el mundo griego, tiene sus virtudes, tiene sus bondades. Pues por eso dice, puesto que la naturaleza nos conduce a ella. Vivir según la virtud es lo mismo que vivir según la experiencia de las cosas acaecidas conforme a la naturaleza. Seguir el mandato natural, pues nuestra naturaleza es una parte de la naturaleza universal. Aquí volvemos, fíjense, nuestra naturaleza es parte de un todo. Por lo tanto, el fin viene a vivir conforme a la naturaleza. Y esto lo dice el señor Diógenes Laercio. Es decir, en función de ese no. Vivir lo natural, vivir la plenitud.
vivir de acuerdo al proceso que la naturaleza nos lleva. Por eso es que, de acuerdo con esto, la moral estoica, basada en los supuestos de la física, aconseja una actitud de imperturbabilidad. El estoicismo es el de la famosa frase que nada te turbe. Frente al destino, aceptando todo lo que necesariamente debe ocurrir. En este sentido, recuérdense Sócrates. Sócrates con dignidad, de manera estoica, incólume, aceptó su destino. Sin embargo, el estoicismo, aunque no mecanicista, por eso les digo, revisen lo que significa la physis en el mundo griego, aunque no mecanicista, es determinista, claro. Tiene una irrompible cadena de causas y efectos regidas por la divina fuerza natural inmanente. Y esto es interesante porque es una divina fuerza natural, pero es inmanente en sí misma. Es decir, que hay una fuerza, que hay un destino, que hay una determinación que nos lleva. Entonces, vean ustedes cómo algunos pudiésemos decirlo, hoy son estoicos, esos que dicen, bueno, yo me vivo conforme a lo que la naturaleza me va determinando. En este sentido, el estoicismo presenta unas virtudes o unos modos de saber. Recuerden que aquí seguimos bajo cierta influencia de Platón. ¿Por qué? Porque el bárbaro es aquel que no conoce el bien. Como no conoce el bien, no puede actuar como bueno. Como no conoce el bien, no puede saber qué hacer. Y como no sabe qué hacer, desarrolla el mal. Perdón. Entonces, ¿cuáles son las virtudes o modos de saber de acuerdo al estoicismo? Primero, la sabiduría práctica, que es conocer las cosas que se han de elegir. Segundo, la justicia, advertir lo que corresponde a cada uno. Fíjense, ya hablábamos de justicia y de equidad. Tercero, la moderación en el saber, los placeres que deben ser rechazados y el coraje para aceptar las penas que se han de soportar. Esto de incólume es importante porque sigue profundizándose aquellos del equilibrio. Entonces usted tiene que saber qué placeres debe aceptar, qué placeres debe rechazar y también tiene que advertir las penas que debe soportar. Por eso, al final, lo importante de las perspectivas estoicistas es esa felicidad que viene dada en la imperturbabilidad, en la indiferencia y despreocupación tras superar las pasiones. Y recuerden ustedes que más adelante en la historia, entonces aquí es cuando comenzamos a decir qué es el bien y qué es el mal, qué es aquello que me conviene y qué es aquello que no me conviene, y por qué debo aceptar estas pasiones o por qué debo rechazar estos placeres. Ya aquí nos metemos en la cuestión axiológica. El estoicismo, ¿qué dice sobre la felicidad? Según Séneca en el año 4 antes de Cristo, plantea que el hombre feliz es aquel para quien nada es bueno ni malo, sino un alma buena o mala que practica el bien, que se contempla con la virtud, que no se deja elevar ni abatir por la fortuna, que no conoce bien mayor que lo que puede darse a sí mismo, para quien el verdadero placer será el desprecio de los placeres. Por eso es que el sabio se abstrae de los placeres. Bueno, esta es una vida interesante, un planteamiento interesante donde hay cierto ascetismo equilibrado entre entre no aceptar los excesos de los placeres y tampoco aceptar lo máximo de las penas, sino mantenerse en el justo equilibrio. Por lo tanto, el bien es dejarse llevar por lo que la naturaleza nos pide de una manera equilibrada, de una manera que no contradice al destino.
Por eso, según Epicuro, ¿cuál sería la búsqueda del placer? Fíjense, Epicuro surge como corriente paralela. Fíjense que si tenemos tres corrientes paralelas, la corriente aristotélica, la corriente estoica y Epicuro, todas tienen en común la búsqueda del bien, algunos de manera placentera. Y aquí Epicuro va a hablar del hedonismo, del placer. El placer más alto será la ataraxia o la imperturbabilidad. Fíjense, vamos a llegar a lo que a la virtud de la ecuanimidad, diríamos hoy, que solo consigue el hombre sabio. En el anterior, fíjense que hablamos del hombre sabio. Volvemos a hablar del hombre sabio. Y que esto se logra sobre la elección de los placeres. No se han de elegir ni todos los placeres ni cualquier placer. El sabio debe rechazar algunos placeres y controlar algunos deseos. Muy paralelo al anterior. Por lo tanto, para Epicuro, el placer es el principio y fin de toda una vida feliz, porque hemos reconocido como un bien primero y congénito, y a partir del cual cualquier elección o adversión, y a él nos referimos al juzgar los bienes según la norma del placer y del dolor. Entonces, fíjense, es interesante porque ahora empieza a mediar el placer. Fíjense, empezamos a buscar la felicidad, el telos, el haciadón. Eso nos debería llevar a un equilibrio. Y diríamos que de acuerdo a Epicuro, a un equilibrio que es placentero, que no se va a los excesos. Y de acuerdo con Epicuro, el placer surge cuando superamos los miedos y superamos los sufrimientos. Aquí, a diferencia del estoicismo, que era asumir lo que viene, aquí dice, no, hay que superar los sufrimientos. Y estos sufrimientos son unos miedos que la humanidad debe superar. Por eso es que también Epicuro tiene una acción no trascendental, no materialista. ¿Por qué? Porque manifiesta primero el miedo a la muerte. La muerte no existe, pues en ella no hay sensación alguna. Y si no hay sensación alguna, cuando usted está vivo, se preocupa por la muerte. Pero estando muerto, si no hay sensación alguna, ¿de qué se va a preocupar? Segundo, superar el dolor físico, teniendo presente que cuando es muy fuerte, dura poco. Y cuando se mantiene es porque es muy leve. Por lo tanto, usted debe superar el dolor físico. Tercero, y aquí viene una parte importante, superar esa visión del destino. El futuro no está determinado. Y no está determinado porque si la muerte no existe, ¿qué hay después de la muerte? Nada. Por lo tanto, usted lo que tiene es que excluir la inmortalidad y vivir a plenitud el momento presente. Y por supuesto, ¿quiénes son los que nos determinan el pensamiento del futuro de inmortalidad y una perspectiva trascendente metafísica? Los dioses. Por lo tanto, entonces usted también tiene que quitarse de la cabeza a los dioses, porque los dioses tienen su propia vida, tienen su propia existencia y buscan su propia felicidad. Por eso es que Epicuro tiene una concepción materialista de la naturaleza humana. Lo importante es conseguir una vida feliz para llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual. Fíjense que se da la ecuanimidad, se habla de estas dos realidades. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces hoy hemos querido transitar estos tres autores muy importantes. Aristóteles, donde hay un telos hacia la felicidad, donde lo individual y lo colectivo se juntan en la polis. El estoicismo, búsqueda de equilibrio, y Epicuro, en la búsqueda de la felicidad concreta. Creo que estos son elementos que para desarrollar una ética del docente, para desarrollar una perspectiva ética y analizar el telos
que le debemos proponer a nuestros estudiantes desde nuestra actitud ética, es importante entonces que revisemos estas perspectivas. Bueno, queridos estudiantes, estos son las guías para que ustedes reflexionen, diríjanse al Classroom y vean el material que allí tenemos y el material que ustedes también tengan a bien conseguir. De mi parte, feliz semana. Nos vemos en nuestra próxima actividad académica. Hasta luego y seguimos en la academia virtual.